Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Mucho que Contar. Hoy tenemos una invitada que nos deja una enseñanza súper linda, ya habíamos hablado con ella anteriormente, y nos habla de la ilusión que es ser mamá desde su inicio, cuando nos damos cuenta que estamos en embarazo, el proceso, cuando nacen y todo lo demás, pero llega el destino y te dice, no, hasta acá va esa ilusión y este sueño. Entonces, quería hacer nada más esa introducción porque yo quiero que ella nos cuente ya el resto de la historia porque es muy bonita por todo lo que atravesó y todo lo que ha sanado hasta hoy. Entonces, ya hablé demasiado. Eli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre, feliz de tenerlos acá, escuchándonos con una nueva historia, un nuevo episodio, una persona increíble. Amo esta historia y simplemente les voy a decir una frase que suena trillada, pero es real. Nunca sabemos qué tan valientes somos hasta que nos toca ser valientes. Entonces, nada, vámonos con la historia y hola Cindy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Eli, hola Zoraida, ¿cómo están? Yo muy bien, gracias a Dios, súper. Gracias por interesarse por mi historia. Pues puedo hablarlo hoy, ya que han pasado varios años desde que sucedió todo y me siento muy cómoda en hacerlo, la verdad que sí. Para comenzar esta historia, comencemos por el principio. ¿Quién es Cindy Carmona y por dónde empieza esta historia que hoy nos vas a compartir? Cindy es una mujer muy valiente, la verdad que sí. Hasta hoy puedo decir que muy valiente, que dice, ay no, no soy capaz, pero al final siempre lo hace, se para, sigue adelante. Y bueno, no, no es que haya nacido con esa fuerza, sino que lo vas aprendiendo. Lo vas aprendiendo, por decirlo, a las malas. O sea, ahí vas y te tienes que defender y luchar y luchar. Todo como comenzó normal, una joven que llegó un momento en su vida que decidió ser mamá, pero llegó antes de lo esperado. O sea, ya estaba con su pareja y decidió hacerlo, pero se adelantó todo. Todo fue así, como dicen, un regalo de Dios. Uno siempre espera que todo esté como uno quiere. O sea, uno planea, es como uno quiere. Voy a hacer esto, entonces el niño se va a llamar así, entonces el niño va a hacer esto, entonces ya empiezas a buscarle guardería sin hacer, porque de hecho en Medellín es así, tienes que buscarle cupo, si es un colegio bueno, desde que está en el vientre. Entonces uno se llena de ansiedades, ansiedades, ansiedades. No vive su embarazo tranquilo, sino pensando en comprar esto, que la ropa, que la cuna, que el coche, que esto, que lo otro. Pues infinidad de cosas que en realidad creería que si vuelvo a ser mamá, sería la mamá más namaste del mundo. Pues como que, no, nada, que tranquila, o sea, tranquila. Mira, a mi hijo le compramos y le regalaron ropa impresionante, impresionante que yo decía, Dios mío bendito, ¿qué es todo esto? Y que de hecho pudimos donarla, gracias a Dios. Bueno, llegó el momento en que quedé en embarazo, todo súper bien, estaba con los exámenes que me recomendaban el doctor, todo súper bien, o sea, ningún altercado, nada, nada. Es más, me hacía exámenes extras porque obviamente soy una persona que es un poquito exagerada. Entonces quería exámenes extra que salió un examen, no, pero con esto puedes ver qué tanta sangre estás pasando a tu bebé por la placenta, algo así. Entonces, bueno, me lo hice todo. Ese fue el último examen que me hice, que de hecho lo recuerdo mucho, porque era muy importante. Eso fue como ya el octavo mes de embarazo y todo estaba bien, todo estaba supremamente bien. Cuando mi hijo iba a nacer, que de hecho el doctor nos había dado fecha para un 17 de enero, me devolvieron del hospital, me dijeron, no, ven a los 8 días. Fuimos y ya estaba dilatando. A mí no me daban dolores. O sea, yo no sentía nada, o sea, yo no sentía nada, nada, pero él estaba bien. De hecho, entonces me inducieron el parto y ahí comenzó todo. Se demoraron mucho tiempo como para atender mi parto. Entonces, el niño se quedó sin respirar como 10 minutos. O sea, su cerebro se quedó 10 minutos sin respirar. Empezaron con parto natural, pero se me complicó, forces fallidos, que tú sabes que intentan con forces. Y ya el doctor se asustó mucho porque de hecho me acuerdo, porque a mí no me hace efecto la anestesia, me di cuenta en el parto. O sea, yo sentí todo, 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 todo lo que me hacían. Dios. Y ya el doctor decía, no, está complicado, vamos para cesárea urgente. O sea, la cesárea tuvo que ser urgente. ¿Qué pasó? Que la sala de urgencias estaba ocupada con una señora que la estaban operando. Entonces se retrasó más las cosas.
Mi esposo, de hecho, le tocó ver cuando salieron con mi hijo en una incubadora con oxígeno sin frecuencia, a llevárselo para otra parte a reanimarlo. Mi hijo nació sin frecuencia cardíaca, literalmente muerto, porque no lo decían así, sino que decían sin frecuencia cardíaca, pero en la historia clínica decía muerto. Entonces a él le hicieron el proceso de reanimación, regresó gracias a Dios, o sea, yo le doy gracias a Dios porque en ese momento es muy fácil contarlo, pero ustedes no se imaginan cuando yo leía la historia clínica, o sea, yo me quería morir porque yo no creía que él había estado tanto tiempo sin oxígeno, o sea, Dios mío, es que es mucho, o sea, 10 minutos es mucho tiempo. Demasiado. Y yo leía y yo decía, ¿en serio? Y yo solo miraba a Dios y me estremecía el alma y en esos momentos no era capaz como de asimilarlo, ¿sabes? Como que, pero ya digo que es pues un niño súper valiente y que tuvo que hacer las cosas así porque tenía que estar en este mundo de esa manera. Y Total. obviamente lo recibimos con todo el amor del mundo. Y todo lo que pasamos con él fue hermoso. ¿Sí me entiendes? Como que una experiencia muy linda. Sin embargo, yo le decía a Dios dentro de mi corazón, esta es una misión de amor que tú me has enviado, porque esto solamente se hace con amor. Con amor, porque si tú te dejas, eso lo aprendí, si tú te dejas mandar de tu mente, o sea, te jodes, o sea, te jodes porque les voy a decir que en medio del cuidado de él, aparte de que la maternidad es muy dura para una persona que tiene un hijo en condiciones normales y que has escuchado casos de que la depresión postparto les ha dado por abandonar el hijo, suicidarse, decir no puedo más, te voy a regalar el hijo, porque he escuchado madres recién con sus bebés nacidos decir no soy capaz, no puedo, se lo voy a regalar a mi mamá, me han dicho así. Y en realidad yo decía, o sea, es que no la juzgo porque es muy duro y necesitas un apoyo muy grande ahí en ese momento. Entonces una de las cosas que aprendí era, por muy triste que estuviera, porque yo soy una persona que yo no acepto las cosas tan fácil. O sea, yo no soy práctica mentalmente. Yo soy práctica, pero como una tortuguita. Pues como, como que yo voy acomodando mi cerebro a que se vaya acomodando, algo así. En cambio, mi pareja es muy práctico. O sea, él era mi opuesto. Era, no, sí, dale, que esto. Él de inmediatamente lo aceptó, yo lo acepté, pero con mucho dolor, o sea, yo nunca lo rechacé, sino que yo lo acepté con mucha tristeza de ver a mi hijo así, pero nunca dejé de cuidarlo, o sea, nunca dejé de desarrollar mi rol de mamá, pero una mamá con amor. ¿Sí me entiendes? Porque a lo que voy que les decía ahorita que la mente. Yo estaba destrozada, destrozada, con la maternidad se viene que tienes que lactar, con la maternidad se viene que tienes que trasnochar, con la maternidad se viene que tienes que luchar con tus sentimientos de que es algo nuevo, algo muy fuerte, que te cambió la vida. Entonces yo era siempre así con mi mente, hoy me siento tan triste, me voy a levantar, mi hijo está así, pero me levantaba. O sea, no me quedaba en la cama y de un momento a otro decía, no, mi hijo tiene que comer, lo tengo que bañar, le tengo que hacer terapia, lo tengo que llevar al médico, él depende de mí, está sucio, lo tengo que cambiar. Y fue así, o sea, yo hice a un lado todos mis sentimientos, todo lo que me perturbaba como ser humano, porque al final del día somos frágiles. Ajá. Pero necesitamos darnos como una franja después como que, bueno, soy frágil, lo dreno, pero no me voy a morir, aunque uno dice, ay, me voy a morir, me voy a morir, pero sí, seguimos, ¿sí me entienden? Pero entonces el día a día mío era hacer a un lado todos mis sentimientos que me derrumbaban, porque yo al final le decía a mi mamá, mami, es que si yo me pongo a pararle bolas, ay, no, estoy triste, me voy a quedar acá durmiendo, porque la vida es horrible, porque lo que me pasó es horrible, no, o sea, mi hijo se hubiera muerto de hambre, porque el papá tenía que trabajar por nosotros, o sea, gracias a Dios que mi esposo pudo trabajar esas 24 horas, por decir, yo le digo 24 horas porque le tocó trabajar mucho, porque yo me dediqué también 24 horas con mi hijo. Entonces, no, fue en parte también una bendición, fue un esfuerzo, una fortaleza mental que también les digo hoy en día que no sé de dónde la saqué, o sea, es que tú eras tu hijo con tantas condiciones, o sea, se te destroza el alma. O sea, tú lo veías y yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba, pero entonces también llega un momento en que no puedo estar llorando, no puedo estar así, entonces empecé a hablar con él, empecé a tomar otras actitudes, le decía que era un niño muy fuerte, que la mamá estaba con él todos los días, que el papá estaba trabajando, porque la condición de él era un niño con parálisis cerebral.
Y los diagnósticos eran tan, o sea, usted no se imagina, todo lo peor, o sea, todo lo peor que uno decía, Dios mío, pues, pero la gente no te puede decir nada más diferente, ay, qué niño tan lindo, ay, qué niño, ¿se me entiende? Todo era, tu hijo se va a morir, tu hijo no va a pasar muchos días de vida, siempre era, tu hijo se va a morir. A cada cita que llegábamos luego con los especialistas era, mamá, pero tú sabes que tu hijo se va a morir. Y yo, ay, sí, pues ya, ay, eso no, yo no ni le paraba bolas, como que, bueno, está bien, sí, doctora, sigamos con lo otro, pues, como que continuemos, porque en realidad esa palabra siempre acá había como como una pared y nunca la escuché. Y de hecho, de eso fue lo que se murió mi hijo. O sea, siempre me decían, tu hijo se va a morir de un paro cardiorrespiratorio en cualquier momento. Pero es que se me ponía a ponerle bolas, entonces, Sí, no, decidí seguir. O sea, avanzar, cuidar a mi hijo, darle mi amor, darle una calidad de vida diferente, obviamente, porque su condición era muy diferente. Ustedes no sé si saben que PCI es parálisis cerebral infantil y son niños que siempre les faltó oxígeno al cerebro, entonces el cerebro ya no podía hacer funciones con las que él venía bien. A él se le afectó la movilidad, no podía, el sostén cefálico no le daba porque como fue esta parte del cerebro que se quedó sin oxígeno, le perjudicó toda esta parte, entonces él no podía comer por la boca, yo lo alimentaba con sonda. Era un niño que tenía epilepsia, o sea, a él le llegaron a dar convulsiones, las que yo conté porque me las ponían a contar la neuróloga, 20 convulsiones al día, 40 así, o sea, era una cosa impresionante. Volvamos como al inicio de lo que pasó. Él nació, salieron con él por el pasillo, lo vio mi esposo, después le hablaron a mi esposo que había pasado algo malo, todo se puso pues muy confuso, él no entendía nada, que el niño necesitaba que lo llevaran para otro hospital a hacerle un tratamiento porque se había quedado sin oxígeno. A mi esposo le tocó así conseguir la ambulancia por parte de él, el hospital no le ayudó, conseguir una ambulancia especial, porque era una ambulancia especial, a buscar el hospital que le pudiera hacer el tratamiento, solo eran 3 hospitales en Medellín y entonces era mi esposo llamando que si acá podía, que si acá no, que si acá sí, todo estaba ocupado, que no y que no, entonces no, o sea, imagínate lo que le tocó a él también. Yo no sabía nada en ese momento, nadie me decía nada. O sea, esa es la parte cruel de la vida que yo digo, o sea, ni yo preguntaba qué pasó con mi hijo, yo ya sabía que había pasado algo malo y yo solo lloraba y nadie me dijo nada, supongamos de 4 horas, no me decían bien qué pasaba. Que solo se lo llevaron, que porque le pasó esto, le pasó lo otro, pero me decían, no, es que se lo llevaron porque necesita un tratamiento, pero no me decían qué había pasado. Mi esposo consiguió la ambulancia, se lo llevaron, al fin, gracias a Dios. Eh, Cuando llamó a un hospital le dijeron, no, acá no hay cupo. Como a los 15 minutos lo llamaron, sí, sí hay cupo porque un niño lo acabaron de pasar de departamento para neonatos. Y ya, mi esposo se lo llevó para allá, mi esposo se quedó con él, llegó allá, pero mi esposo tampoco me decía nada. O sea, él ya sabía en la grada del asunto, pero nadie me decía nada. Nadie. Y a los 5 días que yo salí, porque pues del hospital me trataban súper bien, que no te puedes mover, que no te estreses. Ellos ya sabían, ¿sabes? No me podían estresar porque de pronto me daba algo a mí. Y peor, lo hacían con doble sentido, obviamente, porque sabían que habían hecho algo malo, pues que después nos dimos cuenta durante todo este proceso. Y porque obviamente no podían permitir que me estresara, porque obviamente me iba a pasar algo y bueno, todo eso. Entonces, cuando yo fui a conocer a mi bebé, porque estaba en otro hospital, lo conocí a los 5 días, inmediatamente que lo conocí, antes de entrar pues a conocerlo, nos encontramos con una pediatra, la de él, porque él estaba en UCI, y nos empezó a hablar como de cuidados paliativos, y yo, ¿por qué me estás hablando? Es que te vamos a mandar unos acompañantes para que te despidas de su hijo porque se va a morir. Y yo me quedé como que mirándola y yo me acuerdo que yo me dije dentro de mí mismo, y yo, él no se va a morir, como una mamá que no, o sea, ¿sí me entiendes? Que se niega a eso. Yo dije, no, no se va a morir y yo la miré, pero yo no se lo dije, sino que yo no se va a morir. Yo solo dejé que ella se hablara, nos enviaron 2 psicólogas, a Manuel y a mí, para prepararnos, se llamaba acompañamiento de los cuidados paliativos, algo así, antes de la muerte. Ellas estuvieron con nosotros, pues, igual yo con ellas no hablé nada, o sea, yo estaba ya como anestesiada, mirando para aquí, para allá, qué pasa, porque yo no entendía nada todavía qué le pasaba a mi bebé.
Cuando ya entramos fue pues una felicidad hermosa porque lo conocí. Manuel ya me lo había mandado por fotos, era hermoso, o sea, era hermoso, o sea, en serio. Lo más triste y lo más horrible fue que lo tuvieron que tusar para hacerle un tratamiento Ujú. y quedó, pues, quedó sin pelo. Y yo, ay, no, quedó ese pelo tan lindo y no, se lo quitaron y bueno. Y ya lo conocí, fue hermoso, a partir de ahí empecé a cuidarlo. Lo duro era que yo lo tenía que dejar ahí e irme por la noche para mi casa. Llegaba llorando, ustedes no se imaginan, yo llegaba, ay, llorando, llorando, no, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Me dormía. Me despertaba a las 5 de la mañana más o menos para ir, pues a mí me decían 20 a las 8 de la mañana, pero yo me llegaba ya a las 6 de la mañana porque yo quería bañarlo, yo quería verlo, yo, o sea, porque era un cubículo de UCI donde las enfermeras les tocaba bañar a todos los bebés que habían. Y yo decía, ay no, pues yo me imaginaba, pero yo no, a mi hijo no me lo van a bañar bien, debe estar todo lleno de popó, pues lo que es uno, como mamá exagerada, cuidadosa. Entonces fue así, fueron como casi 2 meses en esa rutina de ir, cuidarlo, estar con él, acompañarlo. Yo decía, ay no, la hora de llevarlo para la casa, ustedes no se imaginan, uno es como que, ay, no quiero estar en la casa con mi hijo ya, porque de hecho le habíamos organizado el cuarto, mira, el cuarto estaba con bombas, con letreros, ustedes no se imaginan yo cómo llegaba a mi casa, viendo ese cuarto así llorando. Y yo no, no puede ser, es horrible. Pues las bombas las dejamos hasta que lo trajimos. O sea, las bombas iban, llegaban así chiquitas. Ay, y no se las quitamos hasta que lo trajimos. Y yo decía, Dios mío, pues ya, yo no las voy a romper, yo las voy a dejar ahí hasta que lo traigamos. Entonces, de ahí pasamos a otro hospital, el mejor hospital de Medellín, gracias a Dios, para los niños, que es el Pablo Tobón Uribe. Ujú. Allá también estuvimos mucho tiempo hospitalizados, yo con él, el papá, no, el papá, una compañía extraordinaria, un papá que yo digo, Dios mío bendito, entre los dos nos defendíamos para estar ahí, estar ahí, estar ahí, con el apoyo de las familias. Y mi hijo fue avanzando, o sea, los pronósticos que iban dando de él fue mejorando. Entonces, bueno, yo decía, bueno, lo que dijo este doctor o este Chucky, para la basura, porque ya estás bien. Con otro proceso, porque él al inicio tenía la mirada muy arriba y no, él se va a quedar así, lo que les decía, él se va a quedar así y es. Después la bajó al centro, no, nosotros éramos felices al centro, sí miraba mucho para los laditos, pero ya no para arriba, o sea, sí era una mirada perdida, pero no ya como antes, que era arriba, arriba y ya. Ganaba peso, su cabello era hermoso, no, o sea, fue todo como tan, tan genial a lo que cuando yo lo conocí. Las terapias de una sí te ayudan mucho, si tienes que hacerle mucha terapia a tu hijo. Había gente que te decía, él va a salir adelante, hazle esto. Mira, mamá, nosotros podemos hacer el 40 pero tú haces el 60. ¿Sí me entiendes? Era así, entonces yo me empeliculé y yo, listo, yo voy a ser la terapista de mi hijo. Y le hacía terapia y de hecho teníamos una rutina porque los neurólogos te insistían mucho en que el cerebro es como, tiene un plasticidad que tú lo vas moldeando, 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 pero entonces con rutinas, ¿cierto? Y eso nos pasa ya de adultos. De niños es muy bueno porque el cerebro tenía como 2 años para acomodarse, ¿sí me entiendes? Y me dediqué a eso, entonces le creé una rutina, cada vez que lo bañaba le decía que le iba a bañar, que ya habían días de que se despertaba tarde y yo, uy, hijo, te despertaste súper tarde, tú siempre eres como un relojito, o sea, pero eran días muy contaditos, ¿sí me entiende? De 30 días al mes, dos que se despertaba tarde. Entonces yo le decía, uy, hoy dormiste más. La rutina era esa. Yo lo levantaba cantándole una canción de buenos días, pero no era la de buenos días, amiguitos. No, era una que yo me inventé, que era muy charra, pero siempre se la cantaba y ya mi esposo, mi mamá y yo se la cantábamos porque yo se la inventé y ya él entendía que era eso. Lo bañaba, le daba antes de darle la comida, le hacía las terapias para que no se vomitara. Teníamos hora de baño, hora de comida, hora de terapia, hora de drogas, pues porque teníamos que darle mucho medicamento, perdón. Hora de dormir en la tarde y ya, ella tenía esa rutina, así todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Escuchábamos misa juntos. Pues era así, era muy lindo, o sea, eso fue una época muy linda de mi vida con él porque yo fui mamá, más sin embargo, yo extraño eso, ¿sabes? Hay momentos en que yo extraño esa rutina que yo tenía con mi hijo, porque cuando pasó todo, yo me sentía ya como que, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Ya qué va a hacer de mi vida? ¿Ya qué me voy a dedicar? Ya no soy mamá, ya, ¿ya qué voy a hacer?
Y yo, ay, no. Y obviamente los miedos, ay, qué miedo, otra vez yo, ¿qué va a ser de mi vida? Y todo eso, ¿no? Pues fue como una experiencia dura, dolorosa, maravillosa, enriquecedora. Pues yo al final del día o al final de la historia, ni siquiera le digo al final de la historia porque es que yo voy a ser su mamá por siempre. Y alguna vez espero volver a verlo. Y uno dice, bueno, esto se reduce a una misión de amor. O sea, yo le decía siempre a Dios, esto es una misión de amor porque si tú no lo haces a través del amor, no lo vas a, o sea, no lo vas a lograr. Y yo tenía mamás al lado mío con testimonios parecidos con sus hijos con condiciones que, o sea, no eran capaces con la situación. Entonces a mí me llegaban mamás y me decían, ¿tú cómo haces? Y yo no sabía qué responderles y yo solo les decía, pero mira que tu hijo, o sea, yo le traté así, mira que tu hijo no está tan condicionado como el mío. Por lo que le digo, todas las mamás, todas las mujeres asumimos la maternidad muy diferente. Y más sin embargo, yo pensé después de todo eso, crear como un programa de apoyos para mamás, porque es que ustedes no se imaginan lo duro que es, o sea, uno quiere que alguien esté ahí, o sea, alguien esté ahí y decirte, no, o sea, no te rindas, sigue, o sea, como un acompañamiento. Todo lo logramos, pues, mi esposo y yo, obviamente, con mucho apoyo mutuo, no fue fácil, no fue la relación perfecta, tuvimos muchas diferencias, porque él era más fuerte que yo por todo lloraba, yo por todo me estremecía, yo era, ay Dios mío, pero era fuerte, ¿sabes? O sea, ya al final del día, cuando estás en tu almohada, lloras, dices, ay, sí, eso tan duro, pero te despiertas y como que sientes una fuerza, o sea, yo decía sobrenatural, pues porque era como que el día a día, pero entonces soy fuerte y tengo que hacer eso, entonces seguías, y en el día se te olvidaba la tristeza porque estás con tu hijo, lo cuidabas, le dabas amor, no soportabas estar sin él, o sea, lejos. Si yo iba, por ejemplo, mi esposo y yo, que no teníamos tiempo para los dos, él llegaba a trabajar y me decía, vamos a dar una vuelta. Y yo, ay, no, pero el niño, ay, no, yo era así, no, déjalo con tu mamá. Íbamos a dar una vuelta en el carro y éramos, no, pues yo era es que, ay, mira, yo era como que, ay, no, ¿qué es eso? Ay, mira, tampoco, no. Alguien me hablaba y yo era, ay, sí, yo era como toda, como si, ¿sí me entiendes? Como toda anonadada y volvíamos y ya era como un fresquito y ya, para seguir. Entonces llegó el día que mi hijo falleció, de lo que siempre nos decían, pero fue un día normal en nuestra vida de rutina, de Matías y yo y el papá. Y Cindy, ¿a qué edad se fue Matías? tenía 2 añitos y medio, estaba súper grande. Imagínate que está tan grande que ya no cabía en la bañera. Entonces yo le decía a mi mamá, o sea, yo menciono mucho a mi mamá, pero fue una persona tan importante para mí en esos momentos. O sea, aparte de que es mi mamá, que obviamente es importante, se volvió la persona más, o sea, wow. Conmigo fue genial, maravillosa, me apoyó, me ayudó, nunca dijo, no, no soy capaz de cuidarlo, siempre decía, enséñame cómo le hago esto, cómo hago esto, y estuvo ahí. Y ya pasó lo de mi hijo, entonces ese día fue un día normal y ya falleció. Entonces uno no lo acepta, ¿sabes? Uno no lo acepta y uno dice, no, no, pero sí. Pero entonces ya pasó. Me acuerdo que, como siempre les he contado, pues todos los días de mi vida estuve con él. Esa semana también escuchamos misa juntos, o sea, ¿se me imaginan? O sea, era una conexión tan linda esos últimos días. Es como si uno lo sintiera, o sea, yo no lo quería dejar de cargar, yo lo abrazaba, yo le hablaba, yo me movía con él cargado, yo me iba para allí con él. Y no, fueron unos días muy bonitos. ¿Qué pasó después de eso? Obviamente me desvanecí, no lo creían, para aceptarlo. O sea, es que, o sea, como que uno se empieza a sentir anestesiado del dolor, del golpe tan fuerte que no reaccionas de ahí mismo, sino que te quedas ahí. Lo describo así como una especie de anestesia, como que, no sé, te pierdes, divagas en tu mente, como que no, como que, ¿qué es esto? Sí, lloras, o sea, sientes horrible, un dolor impresionante, pero fue un proceso de ir aceptándolo también con inteligencia emocional, porque obviamente era un niño de que no tenía una calidad de vida adecuada. Al principio fue muy difícil, pero también pues pensando en la parte de aceptación después pues, del duelo, de que iba a ser algo mejor para él. Y ya, o sea, siempre me va a doler, siempre lo va a querer tener acá,
pero lo acepto, o sea, lo acepto de que ya está en otra parte, que ya trascendió, ya sea el término que sea, ya no está conmigo, pero tengo una conexión desde mi corazón, mi alma, mis energías con él. Y, y sí, y me doy permiso para mis días sentirme triste, llorar, porque siempre hay días que son así, o sea, te lo juro que siempre hay días en que, ay, estoy triste, me pongo a llorar, lo recuerdo, o sea, ayer lo recordé mucho, pero es como sentir esa energía de bebé, ¿sabes? Porque el bebé era, no, el bebé era hermoso, entonces yo decía, ay, no, mi hijo, pues qué rico poder oler a mi hijo, porque me encantaba el olor de mi hijo, ¿no? Entonces está ya la otra parte de confort, pues no de confort, como de consuelo, como que no, ya pasaron las cosas, seguimos adelante, siempre va a ser su mamá, ya, la vida es un camino en el que se tiene que recorrer, fluir y obviamente las cosas que se presenten, pues ir con ellas, como las olitas del mar, ir con ellas y ya, y no negarte a nada de lo que te esté pasando, pero tampoco quedarte ahí estancado con tus emociones y decir, no, no puedo más, ya, pues, ¿sí me entiendes? Porque mira que escucho a gente que después de los duelos hablan y dicen, les va muy mal todavía, y supongamos han pasado 5 años y mal, o sea, mal, mal, mal. Entonces yo digo, Dios mío, yo no quiero llegar a eso porque es que yo he sido muy débil mentalmente. ¿Sí me entiendes? Y yo no puedo, o sea, yo me permito eso, yo digo eso, yo me permito eso y ya, digo, ya quedo de depresión 10 años. Pues por decirlo así, yo ya quedo mal, o sea, si yo me permito tanto caer profundamente, yo sé que de ahí no voy a salir. Tuvimos acompañamiento psicológico después, o sea, fue como, él falleció y empezamos como a la semana siguiente. Pero ese tiempo yo no quería escuchar nada, o sea, yo no quería escuchar nada, yo no quería hablar con nadie, yo estaba yo en mi mente así, yendo de un lugar a otro, allí, entonces, ¿por qué? Entonces esto, Esta historia es, o sea, está llena de amor. Esto no tiene otra calificación. O sea, como lo has dicho en todo el podcast, acá lo que movió Matías mientras estuvo acá en la tierra fue solo amor. El solo hecho de usted entregarse sin saber qué era ser mamá y como te lo habían pintado, como la expectativa que tenías de que era algo no fácil, obviamente no, pero sí que había que llevarlos al colegio, había que hacer eso, pero nadie te dijo la parte dura de que era tener a un niño con una condición especial. O sea, nadie está preparado para eso. Y tú, sin embargo, no te llenaste, o sea, le tapaste los oídos a todo aquel que te estaba diciendo no va a ser fácil, no te va a durar mucho Matías, no tal cosa, no tal otra, pero tú, sin embargo, te cerraste a todo eso y solamente escuchaste lo que es el corazón. O sea, eso es demasiado admirable. Y también a tu esposo, porque de una u otra forma los unió más como pareja, porque otro perfectamente estuviera ignorando la situación, o algo por el estilo, pero sin embargo también se puso en los zapatos, pues como papá dijo, no, venga, que es que este también es mi amor. Y a tu mamá, felicítame, le dice, ya ve ese video del podcast, le digo que como dice Cindy, em, realmente, o sea, tu mamá, por medio del acompañamiento y del cuidado que tuvo con Matías, te enseñó, pues te acompañó y te lo enseñó de frente, o sea, el amor que se tiene hacia los hijos y obviamente a los nietos. Entonces, pues mi admiración total, yo sé que es una historia dura, es tesa, pero obviamente no deja de ser bonita. Para mí, sos una mujer extremadamente fuerte porque tuviste que aceptar dos sucesos en menos de 2 años y medio. La primera es, tenías que aceptar eh, Mati, lo especial que vino al mundo, y segundo, aceptar que Mati se fue. claro que sí. O sea, eso para mí es total admiración por la fortaleza que tuviste porque fueron dos cambios impresionantes, ¿sabes? ¿Cómo fue ese suceso y qué te enseñó a aprender esto y qué mensaje le podemos dar a todas estas personas que quizás no son capaces de afrontarlo? Acompañamiento, o sea, porque es que tú sabes que cada cabeza es un mundo, una mente, y si, o sea, ya como dice Eli, suena trillado, pero si te dejas, te vas. Si te dejas de tu mente, te caes al pozo profundo, lo que le digamos, al infierno mental. Necesitas acompañamiento. Si sientes que ya tu fuerza llegó a un punto que no puedes, que alguien te ayude, o sea, que alguien te ayude, de que te haga ver otro panorama, porque obviamente estamos cerrados a qué es lo que, ¿se me entiende? Lo que nos está diciendo la mente y no podemos ver con claridad, así también sueñe trillado que no vemos con claridad, que está muy oscuro, pero es realidad, o sea, esa es la realidad, tienes que
buscar acompañamiento, expresarte, darte la oportunidad de sentir las cosas que sientes, pero como siempre lo he dicho, no quedarte ahí, avanzar, así sea lo más duro, avanzar, avanzar, persistir, seguir, o sea, es como, si no pueden solos, obviamente buscar la ayuda necesaria, pero no dejar de buscarla. ¿Cuáles crees que han sido los mayores aprendizajes de toda esta experiencia? Que creo que son infinitos, pero como tratar de hacer como un resumen de cuáles crees que son los más importantes o cuáles crees tú que son los que te gustaría resaltar. A todos los seres humanos nos toca lidiar batallas duras, unas más que otras. En mi caso fue mi hijo con una condición, luego la muerte. En el caso de otra persona puede ser otro hijo con otra condición, pero todavía sigue en la lucha. Si no lo haces con amor profundo desde tu corazón, va a ser una situación muy difícil y se va a tornar muy maluca. Por ejemplo, yo conocí una mamá que ella tuvo gemelos, uno bien y el otro con una condición muy complicada, o sea, también era un bebé muy pequeño y también con una condición, lo mismo que Mati, no podía deglutir bien, le daban convulsiones, entonces ella siempre era con una actitud como de, no, 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 yo no soy capaz para esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto, ella me lo decía a mí. Mi otro, mejor me quedo con mi otro hijo que está bien, palabras así muy fuertes, que uno era como que, ay, Dios mío. ¿Sí me entiendes? Como que, mira, ella lo tomó de otra manera que en realidad se le podía ayudar, es que no la podemos juzgar, o sea, se le podía ayudar y decirle, mira, no, estás equivocada, no te dejes por esos sentimientos, mira que tienes que aceptar esta situación. ¿Sí me entiendes? De esa parte del amor, porque mira cómo se le estaba tornando a ella, muy maluca, y siempre que hablabas o la escuchabas, ella era muy negativa. O sea, mira que depende de las maneras de las personas tomemos las cosas. La enseñanza más grande fue servir con amor, porque tú también ves personas que están cuidando de otras personas, hijos que están cuidando de sus mamás. Todas esas misiones se tienen que hacer con amor, porque solo es lo que sostiene es el amor, porque es que no se niega que viene el cansancio físico, el cansancio mental, que Ujú. siempre me toca hacer esto, que otra vez esto, pero entonces hay rebobinas, bueno, necesito hacerlo, es muy agotador, pero tengo que hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera que aplicas es pues el amor, ¿verdad? La disponibilidad. Es que la palabra servicio, si tú lees bien, la palabra servicio es amor. Si tienes de pronto frases o algo que tú misma te dijeras todos los días como para impulsarte en no decaer, en mantenerte fuerte, en volver a comenzar, cuando, no sé, a veces hay personas que utilizan, no sé, mantras o frases o recordatorios o oración, no sé cuál es tu caso, o sea, ¿qué herramienta utilizaste como para ayudarte? Se podrían decir que mantras, o sea, frases de muy positivas. O sea, es que tu cerebro, es que es otra enseñanza, tu cerebro escucha todo. Y a todo lo que lo condicionas, él es eso, o sea, él es ya, lo condicionas a lo negativo y Ujú. es, no, en primera Se fila. vuelve Está experto. él ahí, pero eso, me sirven mucho las frases de comenzar el día, obviamente lo comienzo orando, pero también alimento mucho mi parte mental, como que, bueno, es muy difícil, por lo que les he dicho, yo tengo antecedentes de ser una persona muy frágil mentalmente y me desvanezco así, pero la fuerza viene también inmediatamente. Pero sí, frases muy positivas, condicionarme, si veo que estoy otra vez como down, empiezo, no, tranquila, todo va a estar bien. O sea, me funciona muy bien esa parte de palabras muy positivas. Obviamente, estábamos diciendo ahorita, esto es una situación obviamente muy dura, pero ahorita nos estabas contando algo que hiciste súper lindo, no sé si lo quieras compartir, acerca de la ofrenda que le hiciste ahorita el 2 y el 3 de noviembre en México a Matías, porque de verdad que a pesar de que obviamente es duro no recordar a quién se nos fue, pero hacerle ese honor, haciéndole las cositas que tanto le gustaban y todo eso, como acá no estamos acostumbrados a la muerte tan trágica, pero en México obviamente es bonito lo que hacen de hacerle ese homenaje a nuestros muertos. ¿Nos puedes contar un poquito de esa experiencia que de verdad es hermosa Hermosa, y al sí. fin y al cabo podemos ver esto también como algo bonito? Fue hermoso porque, bueno, nosotros decidimos viajar a México, como les conté, y mi esposo y yo empezamos
a ver, bueno, el Día de los Muertos, porque vamos para esta fecha, indaguemos bien, porque nos habíamos visto a Coco y nos enamoramos de Coco, ¿se la vieron, cierto? Claro. No, la película quiero volvérmela a ver porque ya estuve en México, porque ya todo. Y empezamos a indagar y nos dimos cuenta eso pues de que el primer día de la celebración de los muertos eran para los bebés y el segundo para los adultos. Entonces yo no, súper, o sea, yo estaba feliz, usted no se imagina, yo no, hermoso, esa historia de Coco, esa cultura, o sea, me impregnó la cultura mexicana con eso, o sea, como que, wow, quedé como que atrapada, que yo digo, wow, volvería. Y entonces decidimos hacerle una ofrenda a nuestro hijo. Participamos pues obviamente caminando por la ciudad, mirando las diferentes ofrendas, entendiendo por qué lo hacían. Es algo muy también muy bonito, ¿no? Como entender a las personas por qué lo hacen. Porque yo Ujú, antes era la que me preguntaba, ¿pero por qué celebran el Día de los Muertos? ¿Por qué muestran una Catrina? Entonces, ya, entonces decimos, no, wow, vamos a estar allá, estamos felices que celebrárselo el día, le compramos las flores de los muertos, que son amarillas, pero son súper lindas. Andamos por todo México buscando el pan de chocolate, pues porque lo vendían era muy plano, o sea, era el pan de muerto, pero solo con azúcar por encima y ya, y no tenía relleno. Entonces buscando el pan de chocolate, porque yo quería de chocolate, porque yo le decía a Mati que a él le encantaba el chocolate, porque yo le di a probar el chocolate. Y pusimos una foto de los tres, de Manuel, él y yo, en la ofrenda que le hicimos. Y ya y le dijimos que ahí estaba la ofrenda. El papá hermoso, porque el papá se dedicó mucho como al altarcito de la ofrenda y se lo hizo y le hablaba y le decía, ven, ya te estamos para que vengas, porque no sé si saben que ese es el ritual, que en esos ujú, días los muertos vienen a visitar a sus familiares y luego se van. Vienen y comen ujú. lo que uno les deja y luego vuelven y se van. Entonces nosotros pues obviamente nos encaminamos en esa ideología o lo que se quiera decir, pero fue muy bonito porque el papá lo estuvo esperando. Pues, ¿sí me entiendes? Manuel también lo hizo muy bonito y yo también, pues, obviamente, y nos sentimos ese día. No, yo creo que fue el día más feliz de este año de mi vida. Pues fue algo maravilloso, sentir el viento. Mira, yo estaba en el centro histórico y yo sentía el viento, yo lo sé, o sea, literal bailaba yo con el viento y era así, ay, tan rico. Y yo miraba el cielo y yo miraba las Catrinas y sonaba la música bonita y yo decía, wow, o sea, wow, y yo miraba el cielo y yo solo pensaba en mi hijo y me puse a llorar. Fue muy lindo, o sea, fue espectacular y, o sea, pude estar en dos lugares que quise por mi hijo, o sea, con mi hijo quería ir a la Virgen de Guadalupe y estuve el Día de los Muertos por mi hijo, o sea, fue un viaje muy, 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 muy lindo, o sea, volvería y fue la mejor celebración y ¿Crees ya. que de alguna manera cambió tu interpretación sobre la muerte conociendo esta cultura mexicana? Sí, pues de no verlo tan trágico como tan fuerte, sino eso, o sea, yo, o sea, sí me costó mucho decir, pero, porque dicen que ellos vienen, pero ya va en ti, hacerte como la idea, no decir película, sino la idea, pero la idea bien, la idea espiritual, no la idea, ay, sí, es que vienen y se levantan de la tumba y vienen, o vienen del cielo y bajan, no, o sea, es una idea, o sea, yo lo tomé por ese camino de la idea espiritual, lo lindo, lo tomé con lo lindo. O sea, que él viniera, que ese día tuviéramos una conexión, de que ese día habláramos, de que lo pudiéramos sentir en nuestros corazones, lo tomé así, ¿sí me entiendes? Pero no, súper lindo, obvio, volvería a México y lo volvería a celebrar, o sea, súper, lo más hermoso. ¿Cómo podríamos decirle a estas mamás que están pasando por esta situación o que puedan llegar a pasar o que pasaron también esta situación, cómo enfrentarnos a las etiquetas o a los comentarios externos del mundo? Porque a veces las personas no tienen filtro y no miden sus palabras y las consecuencias de ellas. No sé si te tocó alguna vez enfrentarte a alguna situación, que me imagino que sí. Terrible, o sea, terrible que ese niño porque no mira, que porque no se mueve, que porque no, pero así, o sea, sin filtro, que te miraban y te miraban así, como con desprecio, como que ay, así. No, seguir tu vida, adelante, no, o sea, trillado decir no parar atención, simplemente no, o sea, sí prepararte y no recibir nada así negativo de esas personas y seguir, o sea, no te afecta, es que no te tiene por qué afectar porque estás en tu mundo
y tienes que ser fuerte y seguir en tu mundo y hacer que tu mundo sea maravilloso. O sea, así sea duro, pero hacerlo maravilloso. Esa fue otra de las lecciones que aprendí. Mm, Uno no siempre debe tomar de las cosas, o sea, para mí fue muy difícil, como les dije, y para mi esposo muy bien. Y de hecho aprendí mucho de él porque él era más práctico que yo. Pero hacer de tu mundo algo mágico. Algo mágico, mira que yo empecé a hablarle a mi hijo, pues cuando uno no puede que no le hable porque él no habla. Entonces él ya hacía sonido, no limitarse, que porque estás limitado, entonces limitarte más. Entonces, ¿qué? Yo me hubiera limitado, no le hablo porque no habla. O no salimos porque la gente va a decir, ¿este niño qué? O no nos podemos reír porque la situación está triste. No, o sea, como que, imagínate que a Mati le hicimos un viajito a la playa, porque queríamos que conociera la playa. O sea, que sintiera otras cosas aparte de terapia a toda hora, el médico a toda hora, que lo estén chuzando a toda hora, que sintiera otras cosas, ¿sabes? Entonces hacer como que de tu mundo un mundo mágico a pesar de las circunstancias que estés pasando. Muy bonita tu historia. Me encantó, me enamoró. Eh, pues si me puedes mostrar ahorita, detrás de cámaras, una foto de Matías, quedaría encantada también, porque de verdad que es el personaje más hermoso y amoroso que haya podido conocer durante ese tiempo que he estado pues con Relativo y Vivo. Eh, y a ti te felicito también a tu esposo, a tu mamá, qué trabajo tan hermoso. O sea, qué labor y qué misión tan hermosa hicieron con Matías. O sea, todos mis respetos y admiración. Las mamás que estén pasando por eso, que no, que mucha fuerza interna, o sea, mucha fuerza, que o sea, no se rindan, o sea, porque, y si se rinden, que vuelvan, o sea, que vuelvan, que pidan ayuda, que vean la esperanza, o sea, que la vean. A pesar de todo, siempre va a haber una esperanza, va a haber un arco iris, va a haber un amanecer, pero es duro, pero hacer las cosas con todo el cariño posible se puede lograr. Y acompañamiento, obviamente, de las personas que nos quieren están alrededor y hacerlo así y no, y que los hijos son una bendición, los hijos son un tesoro, los hijos son algo prestado que se tienen que cuidar y nos enseñan, mira, los niños nos enseñan demasiadas cosas y seguir adelante. No siempre enseñar a la mente a que va a pasar lo peor y entonces estoy en lo peor y me va a caer en lo peor, no. Pensar también en que, bueno, de esto voy a salir, de esto viene algo, existe la esperanza, existe la fe, existen los milagros, existen infinidad de cosas que Dios, la vida, el universo, como lo quieran llamar, nos regalan. O sea, nos regalan, nos recompensan, nos consuelan. No toda la vida va a ser un infierno, pues. Entonces es como tener esa esperanza de que todo va a estar bien. Bueno, y yo para cerrar, ya que Cindy dio las conclusiones desde el amor, yo les voy a dar las conclusiones técnicas que tomé del episodio que acabamos de grabar y es que la comunidad es importante. En el caso de Cindy, gracias a Dios contó con el apoyo de su familia. Segundo, expresarte es importante y permitirte sentir la emoción. Tercero, la negación no es un buen camino, no es un buen consejero, es mejor comenzar a aceptar las cosas. Yo creo que el primer paso para empezar ese camino, que no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Y algo que dijiste sobre la intención, de ponerle intención a cualquier cosita que hagas, porque yo creo que la intención hace la diferencia. Y por último, enfocarte en ti y de alguna manera poner como esas paredes de las que hablabas para volverte un poquito hermético al ruido externo y enfocarte mucho en ti y en este caso pues en tu hijo que tanto te necesitaba. Nuevamente, gracias, gracias, gracias infinitas por este episodio, gracias a todos por escucharnos, me voy con mi corazón lleno de mucho amor porque para mí Cindy es sinónimo de amor y valentía. Y bueno, gracias por un episodio más, hasta la próxima. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao.